Ya, vamos a comenzar entonces con las derivadas, ¿ok? Lo primero que vamos a ver en derivadas es derivadas, es la derivada por definición, ¿ya? Por definición, una derivada que se representa por f' de x, esta notación quiere decir la derivada de f respecto de la variable x, va a ser el límite cuando x tiende a... no, mejor no, cuando h tiende a 0 mejor. Cuando h tiende a 0, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, menos f de x partido por h. Esto que acabo de escribir acá corresponde a la derivada de una función cualquiera evaluada en x. Este valor de x, primero vamos a encontrar la derivada en forma general. ¿Qué quiero decir con eso? Que vamos a encontrar la derivada de una función cualquiera, vamos a encontrar una nueva expresión que corresponde a la derivada de una función f de x, ¿ya? Ustedes, tengo una pregunta, ¿están viendo la pantalla completa o ven solo la pizarra? Completa, yo la veo completa. Ah, ya. Déjenme... quiero que vean solo la pizarra para que no se... bueno, pero voy a agrandar la pizarra. A ver, déjenme agrandar la pizarra. Ya, perfecto. Ahora ven la pizarra, ¿cierto? Sí, sí. Espero. Sí, ya. Genial. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar de color. Por ejemplo, supongan que nosotros tengamos la función f de x igual a x al cuadrado, ¿ya? Y les pido encontrar la derivada, la nueva función, que es la derivada de esta función, f' de x, usando la definición, que es esta que está acá. Entonces, para encontrar la derivada de esta función usando la definición, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que esta es la definición, entonces decimos, es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f de x partido por h, ¿cierto? O sea, va a ser el límite cuando h tiende a 0 y ahora vamos a empezar a reemplazar. ¿Qué es f de algo? F evaluado en algo es tomar el algo y elevarlo al cuadrado. ¿Qué es f de este algo? Fíjense que el argumento de la función f ahora es x más h, ese es el algo. Va a ser el algo al cuadrado, ¿cierto? Menos f de x, pero ¿qué cosa es f de x? Es x al cuadrado, ¿cierto? Y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Una manera es desarrollar el cuadrado binomio, hacer las restas o las sumas correspondientes, y otra manera es acordarnos de cómo se factoriza una suma por su diferencia. Yo, aprovechando, vamos a recordar cómo se factoriza una suma por su diferencia. Que es, si tenemos algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrado, es lo primero más lo segundo, por lo primero menos lo segundo, ¿no es cierto? Nuevecitas son fórmulas, recuerdos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrado. Entonces va a ser por fórmula lo primero, que es x más h, más lo segundo, que es x. Lo primero más lo segundo por lo primero menos lo segundo. Lo primero menos lo segundo. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, x más h más x va a ser igual a 2x más h, ¿no es cierto? X más x, 2x, y mantenemos el h. Esta x con esta x se van, y nos queda h. ¿Cierto? Y acá fíjense que aparece el h multiplicando todo lo de arriba y el h en el denominador, por lo tanto, se simplifica. Límite cuando h tiende a 0 de esta expresión, ¿qué tenemos que hacer? En vez del h, reemplazamos por un 0. Entonces nos va a quedar 2x más 0. O sea,
2x. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que f' de x, usando la definición, va a ser 2x. Luego, la derivada de x al cuadrado es esta nueva función que es 2x. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, tengo una duda. El h, ¿por qué está al cuadrado también al principio? A ver, acá a lo mejor. Aquí, cuando Sí. pasamos de aquí a acá, ya. Se supone que la función, nuestra función particular que estamos analizando es f de x igual a x al cuadrado. Entonces, mire, solamente concentrémonos en este pedacito. De acuerdo a esa definición, ¿qué sería f de m? Sería m al cuadrado, ¿cierto? F de r, f de algo es r cuadrado. ¿Qué es f de x más h? El algo al cuadrado. ¿Se fija? Ah, ya. Sí, ya entendí. Y ahí reemplazamos el argumento ahora, sería x más h. Por eso nos queda el x más h al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, estimados? Profe, dame un segundito para copiar una parte, por favor. Por supuesto. Gracias. Ahora recuerden que todo esto va a estar en el aula virtual, o sea, la grabación de la clase la van a tener en el aula virtual. Entonces ustedes pueden Verdad. mirarla, estudiarla cuando ustedes quieran, digamos, no, o sea, el que quiere copiar algo lo puede copiar. Por ejemplo, yo copiaría la definición porque en la página siguiente la vamos a volver a ocupar, por ejemplo. Pero el resto, ¿me entienden? O sea, ustedes van a poder revisar esto todas las veces que quieran. ¿Ya? Ya, profe, estamos. ¿Ya? Ok, gracias. Sí, hagamos uno más. A ver, dos más. Espérese. Clic. A ver, vamos a hacer ahora otro ejemplo. Por ejemplo, lo mismo si f de x fuese igual a una constante. Le vamos a poner una constante c. Si fuese una constante. Una función súper facilita c. Donde c es una constante, un número. El 1000, el 2000, el 4000. Entonces, f' de x incógnita. Entonces veamos, ¿qué sería f' de x? F' de x va a ser, de nuevo, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h, ¿cierto? Límite cuando h tiende a 0. Ya, en este caso particular de este segundo ejemplo, ¿qué es f de algo? C. ¿Qué sería, por ejemplo, f de m? C. ¿Qué sería f de r? C. ¿Qué sería f de a más m? C, o sea, siempre C. ¿Por qué? Porque esta es la función constante, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué sería f de x más h? C. ¿Qué cosa es f de x? C. O sea, va a ser el límite cuando h tiende a 0, de 0 partido por h, ¿cierto? O sea, es el límite cuando h tiende a 0, 0 partido por algo, siempre es 0, ¿no es cierto? Porque algo es distinto de 0. ¿Cuánto es el límite cuando h tiende a 0 de una constante, de un número? Es el mismo número, ¿cierto? Porque no tenemos dónde reemplazar aquí el h, ¿ok? Luego es 0. Por lo tanto, ¿qué hemos concluido? Que la derivada es 0. O sea, que en el fondo la derivada de la constante c es 0. La derivada de una constante siempre es 0. Ahora les voy a pedir a ustedes que me saquen la misma cosa, pero si f de x es x al cubo. Si les sirve, les voy a agregar acá la fórmula de la diferencia de cubos, que sería a más b, perdón, a menos b,
van a ocupar esa, pero igual voy a aprovechar la inspiración, porque estas por ahí en el camino puede que les aparezcan, entonces para que se acuerden de estas factorizaciones. ¿Ya? Entonces, a partir de f de x igual a x cubo, les pido que por definición encuentren f' de x. ¿Ya? Les voy a dar unos 5 minutillos para que lo trabajen. ¿Ok? Ya, manos a la obra. Ya, entonces veamos. Por acá arriba vamos a hacer el desarrollo. Entonces nos va a quedar... Ah, se me salió el lápiz. Ya, a ver, tenemos f' de x, por definición, es el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cubo menos x al cubo, ¿no es cierto? Y esto partido por h. Bueno, me salté un paso que es, esto es f de x más h y esto es f de x. Entonces, si nosotros miramos, es una manera de acordarse la fórmula x más h al cubo, que más o menos larga y en general uno no se la sabe, sino que mejor lo hacemos con esta fórmula que está acá. ¿Cómo se factoriza algo al cubo menos otra cosa al cubo? ¿Cierto? Entonces, tomamos lo primero, que sería, bueno, copiamos el límite cuando h tiende a 0. El a vendría a ser el x más h, y el b corresponde al x, ¿no es cierto? Entonces nos queda, ¿qué dice la fórmula? A menos b. Fíjense, a menos b. ¿De acuerdo? Hay un compañero que está esperando. A ver, déjenme un segundo admitirla. Ah, es admitirla. X más h menos x sería lo primero menos lo segundo multiplicado por lo primero al cuadrado, o sea, x más h al cuadrado, más lo primero por lo segundo, x más h multiplicado por x, ¿ya? Y más b al cuadrado, más el x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es usando esta fórmula, la factorización de a al cubo menos b al cubo. Entonces nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0. Fíjense que aquí se van las x y nos queda h por esto que está acá adentro, ¿cierto? Vamos a desarrollar este cuadrado binomio, que sería x al cuadrado más 2xh más... Ah, perdón, es a por b, no es al cuadrado. Ups. No es este al cuadrado. Perdón. Lo corrijo al tiro. Es a al cuadrado más a por b más x cuadrado. Ah, estoy bien, no he dicho nada. Entonces sería el h por x cuadrado más 2xh más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Más x por x cuadrado más h por x, que sería hx, ¿no es cierto? Y esto más el x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0. Y fíjense que este h se va con el h, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar lo de adentro. Y adentro podemos hacer términos semejantes. X cuadrado más x cuadrado más x cuadrado nos quedan 3x cuadrado. 2xh más xh nos quedan más 3xh más este h cuadrado, ¿cierto? Aquí la rayita no necesito escribirla de nuevo porque ahí se simplificaron los h, entonces nos quedó partido por 1. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Límite cuando h tiende a 0 de una suma es la suma de este límite más este otro límite más este otro límite, ¿no es cierto? Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado, si ustedes se fijan, no depende de h, por lo tanto nos queda 3x cuadrado nomás.
Esto es como una constante, porque no depende del h, que es lo que está tendiendo a 0 en esta evaluación del límite. Cuando h tiende a 0, de esto nos queda 3x por 0, que sería 0, y cuando h tiende a 0, de h cuadrado nos queda 0. Por lo tanto, esto va a ser 3x cuadrado. Por lo tanto, la derivada, en el fondo, de x al cubo es 3x cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Alguien me está hablando por el chat? Y profe, ¿me puede explicar cómo salió el 2xh? Ah, por supuesto, el 2xh. A ver, miremos, repasemos hacia arriba. Entonces, estamos de acuerdo que f' de x, por definición, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Entonces, este que está acá salió de la factorización de abajo. Hasta ahí estamos ok, ¿cierto? Entonces, si se fijan, quedó aquí solo un h, que lo pusimos ahí, y acá, en el desarrollo, este que está acá es un cuadrado de binomio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula del cuadrado de binomio? La vamos a recordar acá, que es, si uno tiene a más b al cuadrado, eso es a cuadrado más 2ab, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y si tenemos a menos b al cuadrado, eso es a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces el 2xh aparece acá de la fórmula, ¿no es cierto? Va a ser haciendo este cuadrado binomio, el cuadrado de x más h al cuadrado va a ser x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y de ahí aparece, Francisca me parece que preguntó, ahí aparece el 2xh. ¿Estamos ok? ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta, estimados? A ver, veamos el chat. Ya, súper. Ya, genial. Ya. Esto es encontrar la derivada de una función usando la definición, ¿de acuerdo? Ahora les voy a explicar cómo encontrar la derivada de una función de manera mucho más fácil, sencilla y rápida, que es usando fórmulas para derivar, ¿ya? Entonces yo les voy a ir mostrando todas las fórmulas, ustedes las tienen resumidas en el formulario que tienen en el aula virtual. Yo lo que voy a hacer ahora, les voy a mostrar fórmula por fórmula y les voy a dar un ejemplo. Y después otra fórmula, un ejemplo. Y así, voy a ir una por una dándole uno o dos ejemplos. ¿De acuerdo? Y después les voy a ir pidiendo a ustedes que vayan haciendo para yo poder detectar si se entendió o no se entendió. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular las derivadas usando fórmulas. Entonces vamos a anotar usando fórmulas. Fórmulas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la primera fórmula nos dice lo siguiente, que la derivada, siempre respecto a la variable x, de una constante, siempre es 0. O sea, la derivada del número 3 es 0, la derivada de 7 es 0. De hecho, eso nosotros ya lo demostramos, porque demostramos que si f de x era c, o sea, una constante, su derivada es 0. Ya lo hicimos en el ejemplo 2. Cada vez que tengamos que derivar un 7, un 4, un 2, un 8, su derivada es 0. ¿Ya? Segunda, la derivada de x, siempre vamos a pensar de aquí en adelante que estamos derivando respecto de x. O sea, en el fondo, la variable respecto de la cual estamos derivando va a ser x. En caso contrario, yo les voy a informar que estamos derivando respecto de otra variable. Entonces, la derivada de x siempre es 1. ¿De acuerdo? Y esta fórmula es una fórmula súper importante, se la voy a dar en forma general. La derivada de u elevado a n, la derivada de u elevado a n es 100 n, se baja este exponente hacia adelante, por u sin hacerle nada, elevado a n menos 1 por u'. Aunque ustedes no lo crean, aquí estoy pasando inmediatamente la regla de la cadena en esta primera fórmula. El u, de ahora en adelante, va a ser una función de x. Cuando digo que u es una función de x, es un corchito, una expresión que depende de la variable x. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos a quedar harto rato porque esta es la que más se utiliza. La derivada
de x elevado a 3, que nosotros ya la sacamos por definición, fíjense que en este caso el u es como el x. El u es x. ¿Es una función de x? Sí, una función sencillita, que es x, f de x igual a el x. U es x. Y el n es 3. Entonces vamos a sacar la derivada de x elevado a 3, usando la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice, pasen el n para adelante, 3, por el u sin hacerle nada, nuestro u es x, sin hacerle nada, pero en el exponente réstele 1. O sea, en este caso es 3, 3 menos 1. Réstele 1. Y multiplíquelo por la derivada de u. Acuérdense que en este caso particular de este ejemplo, el u es 1 por 1. Si ustedes se fijan, esto nos va a quedar 3x cuadrado, ¿cierto? Y esa derivada nosotros la habíamos hecho recién, la hicimos. De hecho, en la página anterior, fíjense que por... A ver, acá. La página anterior. Nosotros tomamos el x cubo y por fórmula sacamos que la derivada de x cubo es 3x cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Entonces uno podría decir, pero entonces ¿cuánto es la derivada de x elevado a 5? Derivada de x elevado a 5 va a ser 5 por x elevado a 4. O sea, pasamos el 5 por x elevado y le restamos 1. ¿Cuánto es la derivada de x elevado a menos 100? La profe me quiere pillar. No, simplemente la misma fórmula. Tomamos el exponente, lo pasamos para adelante, por x elevado a menos 100, menos 1, o sea, siempre es el numerito menos 1, o sea, nos va a quedar menos 100 por x elevado a menos 100 menos 1, menos 101. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Profe, me perdí. Es que dice la fórmula al final por U. Entonces, El u, ¿por qué quedó? no, por u prima, u prima, u Ah, prima. ya. Y la derivada de x es 1. Por eso aquí le ponemos por 1, pero obviamente nos damos cuenta que no es necesario escribir ese 1, porque es una multiplicación de algo por 1. ¿Se fija? Entonces la derivada, en general, ¿qué quiero yo que se acostumbre? La derivada de x elevado a 5, de x elevado a un número, ¿qué hacen? Ponen este número adelante por el x elevado y le restan 1 al exponente nomás. Será un 5 menos 1, 4. Si un menos 100 menos 1, menos 101. ¿Ya? Ya, ahora les voy a pedir que saquen un papelito. Yo les voy a anotar acá un set aquí abajito, no voy a borrar esto, para que ustedes me saquen la derivada de las siguientes funciones. Yo normalmente cuando es clase presencial yo interrogo, así como que voy uno por uno preguntándole las derivadas, y es curioso, pero se las graban al tiro, inmediatamente se las graban. Pero como no puedo interrogar, vamos a hacer un set de ejercicios y les voy a preguntar, eso sí, con nombre y apellido, para que me den la respuesta, ¿ya? Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces yo les voy a dar la función. Yo quiero que me digan cuánto es la derivada de x elevado a 2021. Sí, súper moderno. X elevado a 2021. Derivada de x elevado a menos 425. Esta fórmula
Listo. Les voy a dar unos minutos para que los trabajen ustedes, después les voy a preguntar focalizado. Y el que no lo tenga hecho, diga paso nomás. O sea, yo le voy a preguntar, por ejemplo, voy a decirle, a ver, Danae, dígame, ¿cuánto le dio en el número 4? Y me lo dice con palabras o me lo escribe en el chat, ¿ya? Y si no sabe o no lo alcanzó a hacer, me dice paso nomás, ¿ya? Me lo escribe en el chat, paso. Y paso significa que sigo con otro compañero, o sea, no pasa absolutamente nada, ¿ok? Ya, listo. Tienen unos minutos para, 5 minutos, ¿ok? Ya, manos a la obra. El 6 ¿Sí? me ¿Cuánto? dio 43x elevados a 42. Perfecto, súper bien. Bien. Byron Zúñiga. ¿Cuánto le dio el 7? Si no pueden hablar, me lo escriben en el chat. No sé, Byron, profe, no cacho circunstancias. ¿paso? Ya no importa, pasa. Ya, aquí se lo vamos a explicar. A ver, yo les voy a explicar este. A ver, la fórmula es la misma. X elevado a 1/2, pasamos el 1/2 adelante por el X elevado a 1/2 menos 1. ¿Sí? Ya, acordémonos cómo hacemos esa resta de fracciones. Si no se acuerdan, lo recordamos. Cuando uno tiene 1/2 menos un número, acuérdense que acá abajo siempre hay como un 1, ¿no es cierto? Que no está escrito. Sacamos mínimo común denominador entre el 2 y el 1. La idea es un número que contenga el 2 y el 1 de manera exacta. Sería el 2, ¿no es cierto? 2 por cuánto nos va a dar 2. 2 por 1. 2 por 1. 1 por 1, 1. Menos, mantenemos el signo. El 1 por cuánto nos da 2. Por 2. 2 por 1, 2. 1 menos 2, menos 1. Entonces nos queda menos 1/2. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1/2 por x elevado a menos 1/2. ¿Lo captó, estimado? Profe, Sí, profe. Ya, súper, dígame. ¿está mal si pongo menos 0,5? ¿No? No, porque Ah, también ya, súper. menos 0,5 es menos 1/2, así que no hay problema. Ustedes pueden usar calculadora, chicos, sin ningún problema. Ahora, el único detalle es cuando, por ejemplo, en las fracciones no les queda exacto, o sea, no me pueden cortar el número. O sea, por ejemplo, si les quedara usando la calculadora, estoy inventando, menos 0,57, 8, 20, 25, no sé qué, y ustedes me ponen, 0,5, no, eso está incorrecto. Ustedes no me pueden cortar el número. ¿De acuerdo? Y obviamente tampoco me lo pondrían a escribir porque les va a faltar espacio para escribir el montón de dígitos que les va a aparecer. Entonces, si es exacto, no hay ningún problema en que pongan 1/2 por x elevado a menos 0,5. No hay problema. ¿Ok? Danae, ¿cuánto le dio en el 8? Me dio 1/3 x menos Para. 4. Danae, ¿1/3 o menos 1/3? Menos 1/3. Ya, Me menos falta el signo. 1/3, ya, perfecto. X Ajá. menos 4/3. Excelente, súper bien. ¿Ya? Danae, ¿dónde está? Ya, ahora Fernanda Fuentes. Fernanda, ¿cuánto le dio la derivada de x elevado a 2/5? ¿Lo tiene? Si no, diga paso nomás, no importa. O me lo lanza por el chat. Por el chat parece que lo dice, a ver. Ya, 2/5 por x elevado a 2/5 menos 1 menos 2/5 menos 1 es menos... El exponente está equivocado, a lo mejor lo escribió mal. ¿Ya? Lo vamos a ver, Fernanda, lo vamos a ver, vi que lo escribió, está casi bueno, está casi bueno. Ya, lo escribió mal nomás. Ya, perfecto. Entonces me dice por el chat, dice que es 2/5 por x elevado a 2/5 menos 1, y eso es 2/5 por x elevado a menos 3/5. Y eso está correcto, perfecto. Perfecto, Fernanda. ¿Ya?
Thank you very. Ya, sigamos. Francisca, ¿cuánto le dio el 10? Francisca Carrera. Francisca. ¿Está? Francisca no está. ¿Me escucha? Sí, perfecto, ahora sí. Ah, ya, que pensé que no se escuchaba. No, yo delante no la escuchamos, pero ahora sí. Ahora sí. Ya, sería menos 2, no me acuerdo cómo se dice. 2 tercios, 2 tercios. 2 tercios, X, y si no me equivoco sería menos 3 tercios. No. Menos 5 tercios. ¿Ya? Eso sería. ¿Pero ¿Ok? se puede repetir primero ese paso? Es que me confundo como Sí, en vamos, al restar me confundo. no hay problema. Vamos a hacer una pequeña cápsula, al tiro. Vamos a recordar de la suma y la resta de fracciones, porque parece que ahí hay como algunos detalles que se les han olvidado. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿y si lo paso a fracción, o sea, a decimal, se puede igual o no? Sí, pero lo que pasa es que el 5 tercios no le da un decimal exacto. No, por ejemplo, me refería al ejercicio 7. ¿Lo puedo pasar a fracción, po? ¿O no? Sí, ese sí. Ese Ah, sí, ya. no hay problema. Ese sí, dado que la fracción es exacta, usted puede trabajar con la fracción, escribir la fracción o escribir el decimal. Pero en Ah, este ya. caso particular del ejercicio 10 no puede. No, bueno, eso no se puede. Ah, ya, profe, gracias. ¿Ok? Ya, entonces vamos a recordar porque ya detecté que se les han olvidado las fracciones. Entonces vamos a hacer un pequeño recuerdo porque obviamente tienen que hacerlo bien, evidentemente. Así que vamos antes de seguir con esto de las derivadas, vamos a hacer una pequeña cápsula, un repaso, recuerdos, así como recuerdos del pasado. Entonces, por ejemplo, la operatoria de fracciones. Por ejemplo, si tenemos menos 2 tercios más 4 quintos, si tenemos menos 1 séptimo menos 3 partido por 49, si tenemos 4 quintos menos 7 partido por 7 treintavos, ya, y si tenemos 3, 4 menos 1 tercio más 4 séptimos, ya, con eso que están ahí. Ya, entonces vamos a recordar rápidamente la operatoria de fracciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, a ver, yo creo que la manera más sencilla es hacerlo igualando los denominadores, ¿ya? Hay otras personas que lo hacen sacando mínimo como múltiplo, multiplicando cruzado, pero de repente yo he percibido que para algunos estudiantes es más fácil hacerlo de esta otra forma, que es lo que vamos a hacer acá. Fíjense que, a ver, un número que contenga el 3 y que contenga el 5 es el 15, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a amplificar cada una de estas fracciones para que nos quede en las dos fracciones el mismo denominador, ¿ok? Entonces vamos, para que nos dé 15, 3 por cuánto nos daría 15 por 5. Entonces multiplicamos por 5 abajo y por 5 arriba. 5 por cuánto para que nos dé 15, por 3. Entonces multiplicamos por 3 abajo y arriba. Tiene que ser el mismo número abajo y arriba para que no estemos cambiando la fracción. Entonces, si ustedes se fijan, esto nos va a quedar menos 10 quinceavos más 12 quinceavos. ¿Se fijan? Ya tenemos el denominador igual, por lo tanto mantenemos el denominador y simplemente nos preocupamos de operarlo de arriba. Aquí dice menos 10 más 12. Cuando son en la suma o resta de números enteros, números con distintos signos, ¿qué se hace? Se resta y se conserva el signo del mayor. Aquí el 10 tiene signo menos y aquí el 12 tiene signo más. Y el signo del mayor es el positivo, ¿no es cierto? El del 12. Por lo tanto, el resultado es 2 partido por 15. ¿Qué tenemos en estas dos que están acá? Un 7 y un 49, un número que contenga de manera exacta los dos. El 49. Entonces la idea es que dejemos todo con denominador 49. 7 por cuánto nos da 49? Ah, por 7.
Entonces multiplicamos arriba y abajo por 7. Y aquí, 49 por cuánto nos da 49, bueno, ya lo tenemos, listo, así que no hay ninguna multiplicación que hacer. Entonces desarrollamos acá, nos va a quedar menos 7 partido por 7 por 7, 49, menos 3 partido por 49. Ah, fantástico, ¿tenemos el mismo denominador? Sí, entonces lo ponemos ahí. Menos 7, menos 3, como son signos, estamos sumando, restando, signos, elementos de igual signo, sumamos y mantenemos el signo. ¿De acuerdo? Y ahí nos quedaría que menos un séptimo, menos 3 partido por 49, nos da menos 10 partido por 49. ¿Qué pasa ahora entre el 5 y el 30? Ah, un número que contenga el 5 y el 30 de manera exacta, el 30. Entonces aquí hacemos 5 por 6 y 4 por 6. ¿Cierto? 5 por 6 nos queda 30. Y este 30 está listo. 6 por 4, 24, partido por 30, menos 7 partido por 30. Fantástico. Tenemos el denominador igual, 30. Lo ponemos ahí y desarrollamos arriba. 24 menos 7 son... ¿Cuánto es 24 menos 7? Son 17, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Con qué signo? El del mayor. El 24 tiene signo positivo, que no está escrito, pero se entiende que es un positivo. Y el 7 tiene signo negativo. 24 menos 7 nos da 17, se mantiene el signo del mayor. Se restan y se mantiene el signo del mayor, que en este caso es el 24. ¿Qué pasa acá de nuevo? Un número que contenga de manera exacta al 3 y al 7. El 21, ¿cierto? 3 por cuánto nos da 21? Por 7. 7 arriba, 7 abajo. 7 por cuánto nos da 21? Por 3. 3 arriba, 3 abajo. Y hacemos menos 1 por 7, menos 7. 7 por 3, 21. Más 4 por 3, 12. 7 por 3, 21. Y de nuevo, tenemos el denominador igual. Menos 7 más 12 son de signos distintos. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se resta 12 menos 7, que serían 5. ¿Sí? Y se mantiene el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor? ¿Este o este? Este, positivo. Por lo tanto, es 5 partido por 21. ¿De acuerdo? Este es un recuerdo. ¿Ya? Para que le echen un vistazo. Ahora, ustedes siempre pueden usar la calculadora, ¿ok? Y recuerden que la calculadora además tiene un modo que les permite hacer estas operaciones con fracciones. Así que ustedes revisen la calculadora que tengan o en el computador, ya que pueden hacer las pruebas online y todo lo demás. Ustedes tienen toda esa ayuda para poder trabajar. Así que eso es muy bueno, ¿ya? Entonces, ahora, volvamos a nuestras derivadas, ¿ya? Espero que este recuerdo les haya recordado esas cosas que estaban un poco nubladas. A ver, en las derivadas, ahora voy a cambiar de color a mi color fucsia. A ver, por ejemplo, cada vez que uno derive una suma o una resta, hay unas propiedades de las derivadas. Para poder derivar, todavía nos falta un montón, ¿eh? Estamos recién empezando. Si uno tiene que derivar una suma o una resta de dos funciones, la derivada de una suma o una resta de dos funciones es la suma o la resta de las derivadas. O sea, en el fondo, ¿qué tenemos que hacer? Derivamos una cosa y le sumamos la derivada del otro, si que fuese una suma. Si fuese una resta, derivamos uno y le restamos la derivada del otro. O sea, derivamos por separado. Si uno tiene la derivada de una constante por una función, cuando hablamos de una constante es un número, un 3, un 4, un 5. Esto va a ser la constante multiplicado por la derivada de la función. O sea, dejamos el numerito afuera y nos preocupamos de derivar la expresión que contiene x. ¿Ya? Después, si uno tiene... no, vamos a dejarlo hasta acá nomás. Después voy a agregar vamos a ir agregando las demás. ¿Ya? Y vamos, mejor les doy fórmula
y ejemplo al tiro, porque así se lo van grabando al tiro. Por ejemplo, si yo les diera esta función, f de x igual a 5x al cubo más 4x elevado a 7 menos 1/3 x elevado a 2, por ejemplo. Y les pido f' de x. Usando la fórmula de arriba, va a ser la derivada de esto más la derivada de este otro menos la derivada de esto que está acá, ¿cierto? O sea, derivamos uno por uno. ¿Cuánto es la derivada de 5 por x al cubo? Según la fórmula 2, fíjense que el 5 es como la constante k. ¿Qué nos dice? Deje el 5 solito, no le haga nada. Déjelo ahí. Pero derive x cubo. ¿Cuánto es la derivada de x cubo? Nosotros vimos recién que la derivada de x cubo, ¿qué hacemos? Tomamos el número, lo pasamos adelante y le restamos 1 al exponente. 3 menos 1, 2. Derivada de x cubo es 3x cuadrado. Más, de nuevo, una constante, la dejamos ahí sin hacerle nada, y nos preocupamos de derivar solo esto. ¿Cuánto es la derivada de x elevado a 7? Es 7 por x elevado a 7 menos 1, 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, hay alguien que me está preguntando algo. Ah, ya, genial. Genial. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, tenemos la derivada del 4 por x elevado a 7. Esta es una constante porque no tiene x. Cuando hablamos de constante, que es un número solito. Entonces dejamos el 4 ahí. ¿Cuánto es la derivada de x elevado a 7? Bajamos el 7 para adelante por el x elevado a 7 menos 1, que es 6. Menos la derivada de todo esto. De nuevo, una constante, la dejamos ahí, y nos preocupamos de derivar esto, solito. Lo mismo no lo marqué así. Derivada de x cuadrado ya sabemos que es 2x elevado a 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el 2 menos 1 es 1. Y si ahora ustedes se fijan, podemos multiplicar 5 por 3, 15, x cuadrado más 7 por 4, 28, x elevado a 6, menos 1/3, una fracción por un número, nos queda lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. Acuérdense que aquí hay como un 1 que no está escrito. Entonces sería 2 por 1, 2, y 3 por 1, 3. X. Y esto que está acá, estimados, corresponde a la derivada de esta función. Ahora, para hacerlo más rápido, obviamente yo les hice este paso de aquí para explicarles de dónde nace, pero nosotros podemos comenzar acá y hacer al tiro esto que está acá abajo. ¿Cómo? Fíjense, la derivada de 5x cubo, este 3 pasa para adelante al tiro multiplicando el 5. 3 por 5, 15. Por x elevado, y le restamos 1, por x cuadrado. La derivada de 4x a la 7, el 7 pasa multiplicando al 4, el número que está adelante, 7 por 4, 28, por x elevado a, y le quitamos 1, x elevado a 6. Menos 2/3 por x elevado a 2. Este 2, chum, pasa multiplicando al 1/3, nos queda 2/3, por x elevado a 2 menos 1, que sería 1, que obviamente no lo escribimos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, hagamos uno más. A ver, voy a ocupar lo mismo acá. Ya. Bien, con este ejemplo vamos a ponerle 1, ejemplo 2. Por ejemplo, si f de x fuese la raíz cuadrada de x más 1 partido por x elevado a 3 más 7x elevado a menos 3. Vamos a ponerle menos 4. Menos 4. Primero, ojo, antes de ponernos a derivar, tratemos de ver si podemos arreglar la función, dejarla de la escrita de la manera más sencilla posible para poder derivar. Claramente nos conviene a nosotros arreglar primero la función antes de derivar. Fíjense ustedes,
nosotros sabemos que por propiedades de potencia, cada vez que uno tenga, por ejemplo, la raíz enésima de a elevado a m por notación, esto es lo mismo que tengamos a elevado a m partido por n. A elevado a m partido por n. ¿Ya? Esto no es de derivadas, esto es propiedad de potencia. ¿Sí? Y cada vez que tengamos, por ejemplo, 1 partido por a elevado a n, eso es lo mismo que tengamos a elevado a menos n. Insisto, estos son, las nubecitas son recuerdos de propiedades de potencia. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que si nosotros tenemos la raíz cuadrada de x, aquí hay como un 2 que no está escrito, ¿no es cierto? Y si miramos acá, esto es lo mismo que tengamos x elevado a, lo que está acá arriba, no está escrito, es un 1, partido por el índice de la raíz, que es un 2. O sea, la raíz de x es x elevado a medio. No estamos derivando nada todavía, solamente estamos escribiendo de manera más sencilla. ¿Ok? Más. Fíjense esto que está acá. Es igual que esto, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, 1 partido por x cubo es lo mismo que x elevado a menos 3. Más, y este está bien escrito en realidad. Lo dejamos ahí. Esto, lo que acabamos de hacer es solamente escribir la función de manera más sencilla, para que sea más fácil de derivar. Y ahora la vamos a derivar. ¿Ya? ¿Alguien está preguntando algo en el chat, parece? No. Ah, no, me equivoco. Ya. Entonces, derivemos. ¿Cuánto es la derivada de x elevado a 1 medio? Va a ser 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1. Yo lo voy a escribir y después lo vamos a hacer, no necesitamos hacerlo al tiro. El derivada de x elevado a menos 3. Menos 3 por x elevado a menos 3 menos 1. 7 por la derivada de x elevado a menos 4. Acordémonos que el menos 4 se multiplica por 7. 7 por menos 4, 7 por 4, 28, con signo negativo nos queda, por x elevado a menos 4 menos 1. ¿Ok? Entonces ahora lo ordenamos. Un medio es un medio. Un medio menos 1 es menos un medio. Menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4 menos 1, menos 5. ¿Ya? Podemos dejarlo así, o podemos usar esta fórmula. Fíjense que si uno tiene una potencia con un exponente negativo, eso lo podemos escribir en el denominador. Entonces nos va a quedar 1 partido por 2x elevado a 1 medio. X elevado a... Ay, cuando hago eso es porque aprieto un botón del lápiz digital y la embarro. Partido por x elevado a 4. Menos 28 partido por x elevado a 5. Y si uno quiere dejarlo escrito lo más simplificado posible, ¿qué cosa es x elevado a 1 medio? Acuérdense de esta fórmula. Esta. Es la raíz de x menos 3 partido por x elevado a la cuarta menos 28 partido por x elevado a la quinta. Y esto que está acá, estimados, corresponde a la derivada de esta expresión. Si quieren les sacan una foto, ¿de acuerdo? A la pizarra. Porque ahora vamos a dejar la clase hasta acá. Acuérdense que tienen que entrar por el otro link, ¿ya? Y vamos a seguir practicando, ¿ok? ¿Ya?